Es muy interesante entender que cuando las personas hablan con Dios, le llaman oración. Pero cuando Dios les habla a las personas, le llaman esquizofrenia. Porque todo el mundo tiene algo que decirle a Dios, pero pocas veces las personas tienen la intención de escuchar a Dios. Ahora, si nosotros vamos a la Biblia, cada vez que las personas oraban a Dios, no oraban para pedir, no oraban para hablar, oraban para escuchar la instrucción y el consejo de Dios. La Biblia es bien clara, pero cada quien entiende lo que quiere. Hay mucha gente que dice esta oración es poderosa y hay veces que pareciera que le estamos dando instrucciones a Dios. La verdadera oración tiene que ver con la disposición de nuestro corazón de escuchar a Dios. Amados, ¿cómo están? Muy buenos días. Yo sé que es bien difícil pensar en la oración como un acto de escuchar. Pero mire, hoy le voy a contar una historia que tiene todo el sentido del mundo. Estamos hablando de estos ejemplos que Dios nos pone y que tendríamos que cuestionarnos más seguido. ¿Por qué Dios pone ejemplos tan específicos como el de las águilas? En las próximas semanas vamos a hablar de los árboles. Son bien interesantes los árboles. Pero hoy vamos a hablar de las águilas. Isaías 40:31 dice: pero aquellos que confían en el Señor renovarán sus fuerzas y serán como las águilas y volarán alto como ellas. Y hemos estado hablando en estos días acerca de las águilas que para poder vivir una vida plena tienen que pasar por un proceso de renovación. Y buscan un lugar alto, apartado, donde sabe que sus enemigos y sus depredadores no los van a alcanzar. Que eso es algo que nosotros también tendríamos que hacer. Buscar un lugar alto y apartado en donde sabemos que la tentación, donde sabemos que la culpa, donde sabemos que todo aquello que nos acosa no nos alcanza, y esto es un lugar apartado en la intimidad con Dios, en donde las águilas llegan y se arrancan las plumas y aquello que las hace ver majestuosas y les permite ahora verse desnudas y vulnerables. Se arrancan las garras para saber que dependen de la renovación, porque sus garras han dejado de funcionar. Las glorias pasadas dejan de funcionar muy rápido. Y una de las cosas más dolorosas, hay veces que sus picos son tan curvos que ya no les permiten comer. Y entonces, ¿sabe qué pasa? Empiezan a golpear su pico contra la roca hasta que se tumban el pico y hasta que se lo arrancan. Debe de ser algo muy doloroso. Pero yo me pongo a pensar, fíjese, hay veces que los picos de las águilas crecen tanto, se vuelven tan curvos, que ya no les permiten comer. Y hay veces que usted y yo estamos tan acostumbrados a hablar y a decir y a orar y a repetir frases, que llega un momento en el que ya ni siquiera nosotros nos la creemos y donde han dejado de tener efecto esas palabras que antes eran poderosas. ¿Qué pasa cuando un águila se tumba el pico? Lo primero que pierde es la capacidad de hablar. Hay veces, amados, que usted y yo tendríamos que tener la sensibilidad de dejar de repetir frases y palabras que con el tiempo se tornan vacías y que se tornan ridículas, para poder ir delante de Dios a guardar silencio y tener la capacidad de encontrarnos con Él, de no tener que decir nada. Mire, yo me acuerdo mucho, tuve una novia a la que quise muchísimo, y un día teníamos tantas cosas de qué platicar, viajamos y hablamos de tantas cosas, y un día, en un viaje en carretera, coincidimos que encontramos nuestro mayor grado de intimidad en el momento que pudimos pasar un par de horas juntos, sin la necesidad de hablar y estar más juntos que nunca. Y
No lo estoy diciendo que de ahí en adelante nunca más hablamos, todo lo contrario. Pero disfrutamos tanto el saber que estábamos tan juntos, que estábamos tan conectados, que estábamos tan comunicados, que las palabras sobraban. Cuando el águila tumba su pico, se quita el pico, imagínese, sin plumas, sin garras, sin pico, sin poder ni siquiera hablar, empieza su verdadero proceso de renovación. Usted y yo, amados, deberíamos de perseguir ese grado de intimidad en donde pudiéramos estar en el mismo lugar con Dios, sin la necesidad de soltarnos hablando como merolicos y disfrutando de su compañía y simplemente estando ahí con Él y Él con nosotros. Porque entonces también tendríamos la capacidad de escucharlo, y cuando lo escuchamos, entonces sabemos exactamente qué hacer. Entonces sabemos exactamente cómo hacer. Entonces sabemos exactamente qué sigue. Y entonces las dudas, los miedos, las incertidumbres, todo se acaba. ¿Qué opina, amado? Se lo dejo de tarea. Nos vemos mañana.